Si lo podemos evitar, lo evitamos. Recién cantábamos a Jesús, que nuestro corazón le ama, le canta, le bendice, pero Jesús era un varón experimentado en quebranto. Y nos cuesta hablar del quebranto, nos cuesta vivir en el quebranto. Le comentaba algo al pastor Jorge esta semana y me decía, bueno, lo que predicaste ahora vivilo. Me echaba una mano, Jorge. Pero a veces nos toca situaciones que el Señor nos quebranta para que las vivamos. Y dice Mateo 21:44, lo veíamos la semana pasada, dice, solamente voy a hacer referencia a esto de la semana pasada y quiero avanzar. Dice, y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. De la última parte no voy a hablar, porque creo que somos todos de Cristo. Amén. Y creo que todos estamos sobre la roca. Amén. No estamos debajo, que a veces parece, ¿no?, que vamos a ser desmenuzados, pero no es este el plan. Sí decíamos la semana pasada que el quebranto es el lugar donde Dios va a trabajar en mi vida, porque en el quebranto muere mi yo, muere mi ego, mis principios, mis planes, mis proyectos. Cuidado, no estoy diciendo que no tenemos que tener planes ni proyectos, tenemos que tenerlos, pero siempre pasados, como somos hombres y mujeres de fe, siempre pasados por el filtro o la manera, o mejor dicho, y bien dicho, por la voluntad de Dios. Amén. Y quisiera hablar algo, retomar donde había dejado y darte dos ejemplos de quebranto, como para terminar esta mañana con el tema. Y a veces está ese quebranto involuntario, ese quebranto que viene sin que nos demos cuenta. Y hacíamos referencia la semana pasada a la vida del apóstol Pedro. Y lo tenemos allí en Lucas 24, ¿no? En Juan 3, del 36 al 38. Está allí un diálogo entre Jesús y Pedro. Y Jesús le dice, ¿tu vida pondrás por mí? ¿De verdad? Pedro se había ofrecido con una buena acción voluntariamente. Él quería ocupar el lugar de Cristo en la cruz. Y puedo decir que esto era un quebranto involuntario porque Pedro no sabía dónde se estaba metiendo, a dónde lo estaba llevando el Señor, porque el Señor en esa situación tenía un plan y un proyecto para terminar de formar la vida de Pedro. Queridos hermanos, Él es el alfarero, nosotros somos el barro. Tan alto como el barro somos, ¿sí? Y en ese barro es donde Él va a moldear. Todos conocemos la historia de Jeremías cuando va allí a la casa del alfarero y el alfarero vuelve a coger otra vez esa vasija mal formada y la vuelve a moldear. Tenemos la ventaja, Él es el alfarero que quiere y va a trabajar en este barro y va a usar los planes y las maneras que Él quiera, porque Él sigue siendo el alfarero. Y dice, por mí, de cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Y Pedro seguramente que diría, no lo dice la palabra, y está mal especular, pero con el ímpetu que tenía Pedro, ¿qué voy a negarlo yo? Yo lo voy a negar. No, yo voy a poner la vida. Y es fuerte, ¿no? Porque Jesús, vuelvo a repetir, dice, tú pondrás, ¿de verdad? ¿Tu vida pondrás por mí? El Señor quiere que hagamos sacrificios, pero otros sacrificios. Hay algo que le toca a Él. O sea, quiero decirte que tenemos que tener en cuenta esto. Dice en Mateo 26, allí dice, un poco después, acercándoles los que por allí estaban, dijeron a Pedro, ¿verdaderamente tú eres uno de ellos? Y él puede haber dicho, sí,
es que yo vengo a poner mi vida. ¿No? Soltadlo. No lo azotéis más porque yo, aquí. Y la corona de espinas, aquí. Digo, ¿no? Estaba dispuesto. Pedro estaba dispuesto. Acercándose, dijeron a Pedro, ¿verdaderamente tú eres de ellos? Porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho. Y antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. ¡Wow! Pedro había comenzado el último tramo de su quebrantamiento. Era necesario ser quebrantado. Hermanos, es necesario que seamos quebrantados. ¿Por qué? Porque para cada uno de nosotros Dios tiene un propósito. Tiene un propósito. Deja de deambular, deja de peregrinar, deja de dar vueltas, de recorrer no sé qué. No te escapes más, porque Dios tiene propósito para cada uno de sus hijos. El propósito no está aquí arriba nada más. Bueno, cuando me subo aquí Dios tiene un propósito porque estoy acá arriba. No. No. La mayoría del propósito que Dios tiene con nuestra vida es aquí abajo, debajo de la plataforma. La plataforma nos llena de responsabilidad. La plataforma es un lugar visible donde nos ve la congregación, donde servimos al Señor. Pero Dios quiere que aprendamos a trabajar. Él quiere que trabajemos en el llano, en el día a día. Y para eso es necesario, perdóname, ser quebrantados. Porque cuando yo me quebranto, me niego a mí mismo. Me niego, no, voy a citar algunas cosas del domingo pasado, pero cuando yo soy quebrantado, estoy haciendo que mi carne se muera. No vamos a poner aquí un pelotón de fusilamiento y matar a todos para que muera la carne. No digo eso. Pero hay cosas que deben quedar atrás. Pedro necesitaba enterrar de una vez su carácter, sus cosas, sus maneras, sus arrebatos y cambiarlos por los arrebatos de Jesús. Una vida quebrantada es una vida con el carácter de Cristo. Nada más. Él es nuestro maestro. Otra vez, experimentado ¿en qué? En quebrantos. Ahora, parece que te estoy presentando un Dios dictador, malo, severo, que nos castiga. No, ese no es. Si tú crees que ese es el concepto de Dios cuando hablamos de una vida de quebranto, es todo lo contrario, porque Dios está ahí y cuando estamos en esa situación que para mí es una situación de caída, ¿sí? No de que caí en el pecado, sino que cuando soy quebrantado, mi ser es humillado, me caí. Pero Él te levanta y Él es el que nos levanta. No, cuando Él te levanta no es un estado de ánimo, no es una sensación de buen ánimo, de buena onda. Cuando Dios te levanta es porque tu espíritu es afectado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Cuando mi espíritu es afectado por Él, Cristo se manifiesta en nosotros. Es eso. No trabajamos por vista, no trabajamos para hombres, trabajamos para el Señor. Pedro tenía que entender eso. Y mira, yo no sé, no nos dice nada, eso es desde el viernes al domingo hubo un silencio en todo sentido. Bueno, luego la Biblia nos dice, será predicación de otro tema, lo de Jesús, a dónde fue Jesús después de haber muerto. Ya lo hablaremos en otra predicación. Pero yo me imagino a Pedro después que el gallo cantó, debe haber sido el último ruido que quiso escuchar en su vida. El kirikiquí, la voz, el chillido de un gallo. A veces es desagradable, ¿no? Queremos dormir, no sé si tienes algún gallo cerca, ¿no?
Mi hija y mi yerno tienen un gallo ahí abajo. Ya no está más el gallo. Plena ciudad, ¿no? Bueno, y también Daniele, ¿no? También lo sufrías. Y la Andy también. Por eso a veces van medio dormidos. Porque ¿a qué hora cantaba el gallo? Todo el día. Uy, Dios mío. ¿No te ha pasado a veces? A mí me pasó ir de vacaciones y frente al hotel, una granja. Así dice mi hijo. Todas las mañanas el gallo. A las 6 de la mañana. Pero no estaba de vacaciones. Estábamos con mi suegro quería ir a matar al gallo, ¿no? Ahora mira la actitud de Pedro. Lucas 24:12. Pedro, sin embargo, levantándose, corrió al sepulcro y cuando miró adentro, vio solo los lienzos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Había unas ansias de ver al maestro. ¿No te pasa que cuando metemos la pata y viene, nos queremos escapar, ¿no? Uy, mira quién viene ahí, ¿no? Miro para otro lado, no te conozco, no sé. ¡Achí! Y voy así caminando por la calle para no verlo, no sé. ¿Cuántas cosas? Mira, cuando mi ser interior es quebrantado, ¿dónde estás, Jesús? ¿Dónde está? Pedro se enteró que el sepulcro estaba vacío. Salió pitando. Se maravilló. Dice, nos recuerda Pablo en 1 Corintios que se apareció primero a Cefas y después a los 12. Jesús estaba trabajando. Ya era Pedrito, no era Pedro. Pero Pedrito en el buen sentido. ¿Por qué? Porque su vida había sido quebrantada. Dice en Juan 21:7, Pedro, cuando vio que era el maestro que estaba allí en la costa, se ciñó como pudo y se tiró de la barca y dijo, yo me voy con el maestro. Una vida quebrantada no da lástima, no va diciendo, ¿y ahora qué hago? Mi ánimo, ¿qué hago con esto? Con otro. Una vida quebrantada lo único que quiere es, ¿dónde estás, Jesús? Me quiero encontrar contigo. ¿Por qué te va a levantar? ¿Por qué nos levanta? ¿Por qué Él nos levanta? La buena lección del quebranto es que en el quebranto, ¿dónde estás, maestro amado? A veces somos quebrantados y huimos de la iglesia. Y nos vamos diciendo, en la iglesia me hicieron daño, me hablaron mal de mí, y que esto, y que el otro, y que aquello. Deja que el quebranto haga una huella espiritual en tu vida y la marque. La marque. Porque en esa marca hay un cambio. Pedro cambió. El momento final allí en Juan 21. Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Señor, tú conoces todas las cosas. Tú conoces mi corazón. Ya no puedo decirte nada. Hermanos, muchas veces vivimos por lo que dice nuestra boca, pero realmente tenemos que vivir por lo que marca nuestro corazón. Queremos engañarnos que hacemos lo que dice nuestra boca, pero nuestra vida está marcada por lo que hay en lo más íntimo de nuestro corazón. ¿Quién lo conocerá? ¿Engañoso es el corazón de quién? Del hombre. De la mujer también, ¿eh? ¿Quién lo conocerá? Él. Así que esta es el quebrantamiento involuntario. Yo no me di cuenta. ¿Y quién me trajo a esta habitación? No, ¿qué hago aquí? ¿Cómo me escapo? Quiero salir de esta situación. ¡Socórreme! Tranquilo. Ríndete. Rindámonos. Porque cuando nos rendimos, se terminan nuestros principios y empiezan los derechos de Dios sobre mi vida. ¿Te das cuenta? Es eso. También tenemos otro quebranto que es el buscado. Es ese quebranto el que tenía Jacob, pobrecito. Jacob estaba, pobrecito. Hacía de la suya Jacob también. Pero estaba volviendo de regreso a su hogar, a su casa. Y resulta, lo tienes así en Génesis 32, y manda una embajada a ver a su hermano Esaú que... ¿Sabes lo que pasó con él, no? ¿Tuvo que qué? Tuvo que huir. Y él ahora estaba volviendo después de muchos años a la tierra, creo que 20 años, ¿me ayudan? ¿20 años eran? No. ¿Se acuerdan? No.
7 trabajó y después 6, ¿no? 20 años. 7 trabajó por su esposa, lo engañaron ahí, le trapicheo, ¿no? Trabajó otros 7 años más por su amada y luego estuvo 6 años más. Y venía a encontrarse con Esaú, al que le había comprado la primogenitura y a quien le había quitado la bendición de su papá. Y la embajada que él manda le dicen, ahí viene tu hermano Esaú, viene, con 400 hombres. Porque habrá dicho, ahí viene tu hermano Esaú, qué bien, me viene a recibir. Sí, pero viene con 400 hombres. Amigo. Ay, ay, ay. Se habrá acordado del potaje de lentejas, le habrán venido tantas cosas a la cabeza. Habrá dicho Jacob, pero al final me hubiese quedado con Labán, con el suegro, no me trataba tan mal. Puedes leerlo luego del 22 al 31 en casa. Entra en una angustia Jacob. ¿Has estado alguna vez en una situación de angustia? ¿Y qué has hecho? ¿Una úlcera? ¿Un dolor de cabeza? ¿O has dejado que en esa situación Dios te quebrante? ¿Sabes qué hay que hacer en esa situación? Humillarnos. Humillarnos. ¿Sabes qué hizo Jacob? Jacob, este acontecimiento fue allí en Peniel. Jacob luchó contra el ángel de Jehová. Ahora, cuando dice que peleó contra Dios y lo venció, no es que Dios dijo, ay, este Jacob lo que me hizo. No, no es eso. No está hablando de eso. Está hablando que venció en la situación que tenía. Clamó en la adversidad y salió victorioso. Y hermanos, en la situación que estemos, Dios quiere que salgamos victoriosos. Ese es el efecto que produce el quebranto. Dios quiere que ganemos, pero que ganemos con sus armas, no con artimañas naturales y carnales, porque esas sabemos que la palabra dice que son diabólicas. Hermanos, yo sé que esto no nos gusta experimentar esto, pero es la única manera que Dios se va a glorificar en nuestra vida, que Él va a que le vamos a decir, toma control de mi ser, yo voy a pelear, yo voy a clamar, yo voy a orar, pero para que tener la victoria en ti. Jacob iba a lo inesperado. Él sospechaba algo de su hermano, tenía temor, y para él la confirmación fue enterarse que él venía con 400 hombres a su encuentro y empezó a hacer artimañas y dijo, voy a mandar este ganado y si te preguntan, esto te lo manda tu siervo Jacob, y así, y luego pondré a la sierva y luego la otra y luego a Lea y luego a Raquel porque era la que él amaba. Y nos llenamos de planes, de proyectos, de ideas, y ahora subimos, bajamos, traemos. Pero no es esa manera. No es esa manera. Porque así como Pedro salió aprobado, la vida después no fue una risa constante, una alegría. Sí, en Dios hay gozo. Pero en Dios no hay felicidad, hay gozo. El gozo es superior a la felicidad. La felicidad es un estado de ánimo circunstancial. El gozo permanece, perdura en el estado y la situación que sea. El quebrantamiento no te va a producir felicidad, te va a producir gozo. ¿Te das cuenta? Tu semblante va a ser otro, cual sea la situación.
Digo, Pablo estaba allí en la pica, no fregando, en la pica ahí, en el lugar de tortura, en lo más profundo del calabozo, de la cárcel. No eran las cárceles VIP de ahora, no, en lo profundo. Y estaba haciendo. ¿Y sabes qué pasa cuando soy quebrantado? Ahí sale un culto, sale de mi ser. Una alabanza. ¿Por qué? Porque yo quisiera que me puedas entender esta mañana y puedas darte cuenta, porque este es parte del tiempo que Dios tiene preparado para la iglesia en Europa. Hermanos, estamos en tierra difícil. ¿Lo sabes? Tal vez eres nuevo o todavía y no te das cuenta. Estamos en tierra difícil. La palabra se está cumpliendo. Lo malo le dicen y lo bueno le dicen. Miren, el domingo pasado tuvimos una mini reunión con los papás de los preadolescentes y le dijimos, este año, papás, necesitamos vuestro apoyo porque vamos a saco. Hoy los preadolescentes están en este culto, no los mandamos más a la escuela dominical, no son niños. El mundo no los trata como niños. El mundo les dice que están en la edad de decidir si son hombres o mujer. El mundo les dice que pueden experimentar cosas que está reservada. Soy un cavernícola, dentro del matrimonio. El mundo dice que pueden decidir, creo que hasta en algunos lugares de Europa, abortar. Y les digo consumir. Y nosotros los vamos a tratar como niñitos. Tenemos que tratarlos como ya el mundo los trata. Cada vez la infancia es más corta. Cada vez hay que madurar antes. En los países subdesarrollados, porque esos niños tienen que salir a trabajar en las condiciones más bajas y perversas. ¿Sí? Y los que no somos europeos saben muy bien lo que les quiero decir. El abuso, el maltrato infantil. Desde el trabajo hasta la prostitución. Ese mundo está hoy aquí. Aquí también existe, pero como somos primer mundo está más tapado. No se ve tanto, está oculto. Y la iglesia no puede ser cola, la iglesia tiene que ser siempre cabeza. Y tenemos que cubrir a nuestros preadolescentes y llevarlos al Señor. Por eso, de paso, un anuncio. Papás, aquí cada sábado a las 7 de la tarde hay culto. Aunque ellos se juntan un rato antes para tener sus actividades, hablar de la palabra, inviertan en vuestros hijos. Amén. No sé cómo llegué acá, pero ahora voy a ver cómo retomo lo que les quería decir. Pero entendamos esto. Pablo estaba ahí. Dios tiene un propósito con nuestra vida y quiere trabajar. Y Dios no quisiera preguntarte, Él quiere trabajar, pero te respeta. Te respeta. Dios te respeta. Y cuando hablo de quebranto, no solamente parece que ahora entonces cerramos la puerta, no entra más nadie y acá vamos a crecer y ponernos a nuestras anchas espiritualmente. Es verdad, pero no cerraremos la puerta, porque afuera hay mucha más gente que necesita conocer a este Dios. Una vida quebrantada, ¿sabes lo que hace? Predica a Cristo donde va. ¿Por qué? Porque una vida quebrantada es el reflejo, es el espejo de la vida de Cristo. Es eso. Donde voy anuncio a Cristo. Una vida quebrantada dice, pero este hombre tiene algo distinto. Es Jesús. ¿Te das cuenta? Y así estaba Jacob. Peleó, venció. Fue cambiado su nombre. Fue creado un pueblo, una nación, Israel. De sus lomos salió la descendencia del pueblo de Dios. ¡Wow! ¿Te pusiste a pensar alguna vez lo que haría Dios con tu vida si estuviese quebrantada? Pasen los músicos, por favor. No nos gusta hablar de quebranto.
El quebranto a veces lo mal confundimos con que Dios me está castigando. Es que yo estoy en pecado y Dios me está castigando. Mira, el quebranto lo que puede hacer si estás en pecado es traer luz, limpieza y restauración. Es eso. Dios no quiere que vivas en pecado. Ahora, si estás en una situación que dices, ¿cómo salgo de aquí? ¿Cómo salgo de esta situación? Para salir de esta situación es acercarte a Dios. Es estar cerca de Él. Yo no sé qué habrá pasado todo el sábado, donde habrá hecho un foso en la tierra Pedro y se habrá enterrado y se tiró tierra encima. Yo no sé qué había en el corazón de Judas, pero no sé qué, sí te digo, no se quebrantó. Se ahorcó. Él no se quebrantó. Se ahorcó. No sabemos que el silencio que hubo de Pedro todo ese sábado. Si habrá podido dormir. Claro, no había alprazolam, ¿es para dormir? No. Unas pastillitas que tomamos. No fue a la farmacia y dijo, no puedo dormir, unas pastillitas. No sé cómo habrá hecho esa noche Pedro. Y la noche del sábado, ¿qué habrá hecho? Pero te prometo que el domingo habrá dormido. Porque se encontró con Jesús. Y Él quiere que te encuentres con Jesús. Jesús quiere encontrarse contigo. ¿Por qué no cierras tus ojos? Y descubrimos de una vez por todas, descubrimos que Él está para cubrirnos, para amarnos, restaurarnos. Pero dejar que nos lleve por ese camino de quebranto donde hasta aprendemos a clamar. En la oración, en el clamor, está la victoria. Está la victoria. Yo no sé, querido hermano, en qué situación estás, pero sí sé dónde estás, en la casa de Dios. Él hoy te estaba esperando para ponerse a cuenta contigo. Pedro no fue el mismo, Jacob no fue el mismo, salió cojeando de ese encuentro, o Israel, ya su caminar fue distinto. Nuestro caminar tiene que ser distinto. Yo solo te pido un favor, si tú quieres que tu caminar sea distinto, ora al Señor y una vez que hayas orado, te puedas poner de pie y decirle, aquí estoy, cúbreme con tu amor, rodéame. Con tu amor rodéame. Tómame, cerca quiero estar. Y al esperar nuevas fuerzas yo tendré y me levantaré como las águilas por el poder de